Buenos días, muchachos. Buenos días. Aquí vamos a compartirles la pantalla a los que están en el live. Buongiorno. Vamos a compartirles un segundito la pantalla a los que están en el live para que vean esto que les vamos a poner. Hoy tenemos a Reni Ottolina. Buen día. Ottolina presenta. Gusta el preferido semblante está en esta preciosa semanal. Vengan ya, que va a comenzar nuestro programa musical. Amigas y amigos, encantado en saludarles. Esperamos entretenerles durante los próximos minutos. Ojalá les guste. Gracias. Estamos listos ya, que se diviertan, que se entretengan. Aquí tenemos al fondo de pantalla el gran Reni Ottolina. Si pueden entrar en el link, entren en el link. Dame un chancecito. La resistencia a este aislamiento Un segundito. Y tenemos otro. Estamos dando unos minutos para que se conecten. Señoras y señores, encantado en saludarles. Vamos a entretenerles durante los próximos minutos. Será un placer hacerlo. Y por su amable atención, un millón de gracias. Bueno, muchachos, hoy les vamos a hablar del gran Reni Ottolina. Aquí ya les estaba dejando una pequeña presentación. Vamos a entrar en materia ya con todos ustedes. Tengo que poner aquí Stop Screening. Ya estamos aquí de nuevo. Este espacio, para los que están empezando hoy, los que es por primera vez que llegan, este espacio lo estamos haciendo para dar un lunes, para arrancar el lunes con alegría, con energía y con una mente positiva, obviamente. Y en medio de esta pandemia poder tener una alegría que nos haga planificar la semana y que la semana se vaya con absoluta fluidez. Y lo venimos haciendo ya hace 22 semanas, este lunes motivacional, y empezamos con algunos role models, algunos modelos a seguir internacionales o globales, y hoy en día estamos haciendo semanalmente grandes modelos a seguir venezolanos, pues, ¿no? Entonces nos tocó hoy hablar de el número uno, el eterno número uno de la televisión venezolana, Reni Ottolina. Me da un gran placer porque Reni Ottolina, mucha gente de mi generación quizás no lo conoció porque él muere en el año 79, pero bueno, queda el recuerdo de él o lo que nos contaron nuestros padres y nuestros abuelos de quién fue Reni, ¿no? Pero aquí me están diciendo, Juanca, salúdame, ¿qué pasó, mi partner? ¿Cómo estás? Reni Ottolina fue una leyenda en el mundo de la televisión, y para ponerlos un poquito en contexto, porque muchos de ustedes sí lo conocieron, muchos de ustedes, aquí me sigue, ahí está Gonzalo, ¿qué pasó, mi partner? Lo conocieron. Muchas de las cosas que Reni Ottolina logró y todo lo que logró en la televisión venezolana, pues
se debió a una cantidad de características que se las voy a nombrar. Y me parece oportuno este modelo a seguir hoy. Hoy es el día de Martin Luther King aquí en los Estados Unidos. Hoy es día de asueto aquí en los Estados Unidos. Pero realmente la idea de hablar hoy de René Tolina es contarles un poco su historia, contarles un poco cuáles eran sus claves para lograr el éxito y para ser el número uno en todo lo que hizo. He revisado bastantes entrevistas de grandes amigos de él. Entre uno de los grandes amigos de él estaba el abuelo de mi esposa, Amable Espina, y tiene muchas entrevistas en YouTube en las que menciona pasajes, cosas que le sucedieron con él en la primera oportunidad que estuvo en RCTV, en la segunda oportunidad y a lo largo de su vida, pues, ¿no? Y grandes amigos de él tienen muchas entrevistas en YouTube y bastante del contenido que sacamos para esta entrevista hoy, para este programa de hoy, lo sacamos de un libro que publicó Carlos Alarico Gómez, que lo publicó Armitano Editores, y esto fue hace como 12 años. De hecho, estaba vivo Amable Espina y él le dedica el prólogo en el libro. Aquí les vamos a dar, como es un día de motivación, un día de alegría, lo que le vamos a dar son las técnicas que utilizaba René para ser el número uno. Y un poco según lo que yo he escuchado, según mi experiencia, según lo que he leído y según lo que he visto en los programas de YouTube. También le tengo que dar las gracias aquí a la gente de La Palabra Compartida, que tiene 2 entrevistas extraordinarias de René. Y en 2 de ellas, o en varias de ellas, entrevista a Ricardo Espina, mi suegro, que también lo conoció y que tuvo la oportunidad de compartir con él una cantidad de experiencias, pues, ¿no? Porque tenía el mismo fanatismo de los vehículos de alta velocidad, pues, ¿no? Y ese fanatismo por los carros, pues, tenían algo en común. Entonces, para arrancar un poco, René nace en Valencia en el año 28 y empieza a hacer televisión. Su primer programa lo saca en el 57, justo antes de la caída de la dictadura. Y él, una de las cosas que utilizaba de primerito, o sea, una de las primeras características de él para poder tener éxito, para poder ser el número uno en lo que fuese, era la excelencia y la perfección. El tipo estaba en el Señor, estaba en absoluta búsqueda de la excelencia todo el tiempo. De hecho, hay una entrevista muy jocosa, muy cómica que estaba escuchando esta mañana cuando fui a correr, en la que Amable Espina dice que en una oportunidad él decía que él era creyente, pero no era religioso. Él era creyente, pero no era religioso. Entonces, Amable le dice, sí, no, tú no puedes ser religioso, porque si fueses religioso, fueses cura, y si fueses cura, llegarías a ser papa. A ese nivel es que él siempre actuaba. Entonces le dije, es creyente, ya era creyente y hasta ahí lo dejaba. Porque cualquier cosa que él se metía en la cabeza, cualquier cosa lo buscaba hacer a la perfección y lo llevaba al más alto nivel. Obviamente, su mística o una de sus claves fundamentales era el trabajo arduo y el trabajo creativo. Era un creador, era un grandísimo creador, pero era trabajador empedernido. O sea, estaba absolutamente dedicado a su trabajo. Para poder lograrse número uno, se dedicaba absolutamente a su trabajo en todas las facetas que fuese, en los menores detalles, en los más mínimos detalles y en los más grandes y complejas producciones como las que logró. Muchísima gente no sabe, pero él tuvo varios shows, el show de René Presenta, tuvo varios shows, pero hay una anécdota importante que me estaba contando ayer Ricardo Espina, que es que él decía, él en el año 61 lo llaman de ABC y se lo llevan a Nueva York y hace el Monday Show, el Today Show, el show del día, y se lo llevan para allá con todo y que tenía acento latino, se lo llevan y es Anchor junto con Joe Spark y es Anchor del programa más importante de los Estados Unidos en su momento. Estamos hablando del año 61. Y muchísima gente no sabe eso, muchísima gente quizás no se acuerda porque no lo tendría que estudiar en libros, pero Venezuela fue el 6º país en tener televisión en el mundo. Y obviamente con René allí, pues él estaba en todo el tiempo en la búsqueda de nuevas tecnologías y de mejores tecnologías para
porque él era un grandísimo locutor. Y al ser un gran locutor, cuando lo ponen en las cámaras, pues, bueno, se siente como pez en el agua. Con todo y que era bastante difícil porque tenía lentes y las cámaras se reflejaban en la cara y de eso le afectaba muchísimo, pero bueno, después logró sortear eso, pues, ¿no? René estudia en el CBA inglés. El CBA desde aquella época existe y estudia el CBA inglés y lo estudia a la perfección y habla un inglés increíble. Era corredor de carrera, le encantaba, de hecho compitió contra Fangio y contra Pancho Pepe Crocker, hizo unas carreras y le ganó inclusive una oportunidad a Fangio, lo cual es increíble, pero él se aleja de eso porque le da miedo el tema de la velocidad. En una oportunidad tuvo un accidente importante y como que cogió escarmiento, dijo, déjame retrotraerme a esto y se dedicó a la televisión en vez de dedicarse a los automóviles. Él no era malo en los estudios, pero no era una estrella en el colegio ni en la universidad, pero después la única manera de lograr el éxito para él era, él desarrollaba, por ejemplo, el programa un par de años, así el programa 2 años, y agarraba un año para estudiar y preparar al año siguiente. Entonces lo que nos denota eso es que él primero viajaba, era un amante de los viajes, estuvo en París, estuvo en Milano, vivió en una cantidad de países en esos años sabáticos, por decirlo así. Y esos años sabáticos él los aprovechaba para aprender de la cultura, para ir a los museos, para aprender nuevo contenido, para poder hacer el programa mejor en lo que llegase. Entonces, la preparación de los programas es importante y eso denota la calidad de lo que se hacía en aquella época con los recursos que tenían, ¿no? Obviamente. Pero él llegó a tener escenarios tan importantes como aquí tengo una lista de los cantantes que tocaron en su programa. Ray Charles estuvo en su programa, estuvo Miriam Makeba de África, estuvo Tom Jones, el grande en los Estados Unidos, Charles Aznavour, Rafael, Ella Fitzgerald, Charles Byrd. Él tuvo allí, uno de los mejores guitarristas en su momento, él tuvo allí un show increíble que para la época era de avanzada. De hecho, en un buen día contrató el 747, no sé si es de Pan American o de una línea aérea importante en su momento, e hizo el show en el avión con todo su equipo. Y ahí él sale diciendo lo que ese momento estaba haciendo el show en el escenario más costoso de la historia, porque ese escenario le costaba 28 millones de dólares y que eran 123 millones de bolívares en su momento. Entonces, él logra un nuevo estilo en la comunicación porque todos sus competidores o todos los que hacían radio y televisión en ese momento eran como muy acartonados, era la locución tradicional, y él logra con ingenio, con sencillez, con franqueza y con cordialidad comunicarse con la gente y logra una comunicación muchísimo más fluida que lo hace llegar a ser el número uno, porque él agarraba un producto y disfrutaba del producto. Él no es que él escogía cualquier producto. Y esto aquí es una alerta para todos los vendedores que nos siguen, y muchos de ustedes que son vendedores de seguros. Dos cosas que hacía Reni que son fundamentales cuando vayan a hacer algún negocio es, para vender se tiene que conocer muy bien el producto, conocerlo muy bien y conocerlo a detalle. Y así era que él vendía, explicando a detalle el Toddy fresco o Rory, la marca Rory, o Fuji, los films, o Viasa, Pampero. Él tenía una cantidad de sponsors en su programa que cada uno de ellos él los escogía, pero veía que el producto fuese de tremenda calidad y además conocer a fondo la empresa. Esos dos mensajes nos deja para los que estamos en este mundo y en cualquier negocio que te vayas a meter. Conocer a fondo la empresa, de dónde es, quiénes son los dueños, viajar, probablemente él viajaba, si iba a representar a Pampero, a Ronco, por ejemplo, Ivy conocía a los dueños de Ronco, iba a Pampero, iba y visitaba a los dueños de Pampero. Se lanzaba a su viaje e iba a la fábrica y en cada uno de esos viajes, pues
obviamente se llevaba un equipo y hacía su presentación, pero al principio el que buscaba era conocer a fondo la empresa, quiénes eran los dueños, si era una gente que le agradaba, que tenía la misma energía que él, pues entonces continuaba y hacía su publicidad, su marketing. Muchos dicen que era el vendedor número uno de la televisión en la historia y que no ha habido otro como él. Lo dice Guillermo Fantástico González, que era un extraordinario showman. Él explicaba de una manera distinta todo lo que hacía. Entonces, vivía la venta del producto desde el sentimiento y conectaba con la gente a través de esas sensaciones, de ese darle respeto por lo que estaba haciendo. Y, y él, a su vez, tenía la capacidad de sentir. Él decía que él sentía el feedback que le daba la gente. Y el feedback que le daba la gente para él era una energía enorme que lo llenaba increíblemente. Entonces, bueno, el número 1, excelencia y perfección. Número 2, el estudio, el lograr. Ay, ya vamos un segundito que faltó aquí. Denme un segundito que estamos aquí. Aquí faltaba este. Él tenía una personalidad absolutamente histriónica. Era realmente un showman. Él lograba conectar con masas increíblemente porque él tenía la posibilidad y la capacidad de hablarles en un idioma que todo el mundo entendía. Obviamente tenía una dicción increíble en ambos idiomas, en español y en inglés, pero sobre todo en español porque, no sé, fueron cientos de marcas. En uno de sus programas tuvo 76 patrocinantes, en otro tuvo 100 y pico de patrocinantes. En otro tuvo 25 patrocinantes cuando estaba arrancando. Y René Tolina lo que logra es esa conexión desde el corazón. Él logra conectar, él decía que hay una conexión importante entre el cerebro y el corazón y él lograba transmitir eso a través de la televisión. Bueno, un pionero, absolutamente pionero siempre, fue de los primeros que logró entrar en la televisión, de los primeros showman que tuvo Venezuela, de los primeros radiolocutores o locutor que hubo en el país, de los pioneros, pues, ¿no? Porque habían otros casos, habían otros en el país, pero él se hacía notar donde quiera que estuviese. Y, y se hacía notar porque tenía un carisma, una personalidad increíble. Era muy amigo del Museo de la Caballería y en un momento eran competidores, pero se echaban broma y él hacía un comercial. El Museo de la Caballería hacía un comercial muy tradicional, extraordinariamente bien hecho y con su perfecta voz, que tiene una voz increíble. Y él, por otro lado, venía y le echaba broma en sus comerciales. Entonces era una manera distinta de hacer publicidad, era una manera absolutamente jocosa de hacer conexión con la gente y la gente se reía de eso y comentaba de eso. Y obviamente la mejor publicidad es cuando la gente habla de uno. Y bueno, y estaba en boca de todo el mundo. Un programa que tuvo muchísimo éxito, muy similar al que tenía Arturo Uslar-Pietri, Valores Humanos, era que él arrancó con un programa de cultura en el que traía de vuelta los valores del venezolano y los valores que debía tener una persona de honestidad, de ética, de trascendencia, transparencia, el buen hacer, el buen proceder. Bueno, y ese programa le dio muchísima reconocimiento y tanto reconocimiento tuvo que después fue candidato presidencial contra Luis Herrera Campins y bueno, contra que al final él muere en un accidente trágico, un accidente aéreo, pero decían que si no ganaba, pues le echaba una buena contienda a los dos partidos del momento, que eran Acción Democrática y COPEI. Hay varias cosas interesantes que él decía. Una de las fundamentales era que él decía que había una campaña de volver a traer el reconocimiento o volver a poner el nombre de Simón Bolívar en su lugar, en el lugar donde le correspondía. Y cuando él habla
de poner el lugar donde correspondía, una de las cosas que decir era recuperar el nombre de Bolívar, recuperar su legado, su historia, etc. Y, y en algunas oportunidades él, él lograba decir, y bueno, tuvo muchos detractores por eso, que, bueno, que había que quitarle el nombre. Ya, disculpe un momentico. Había que quitarle el nombre. Un segundito que está fallando aquí el teléfono. Había que quitarle el nombre de Bolívar a la moneda, porque él no estaba de acuerdo con que la moneda se llamara Bolívar. ¿Por qué? Porque él decía que ninguna moneda del planeta, ninguna moneda del mundo en su momento, tenía el nombre de su líder. Porque en el momento que la moneda fuese fuerte, bueno, pues bien, si la moneda era fuerte, eh, está perfecto que tenga el nombre de Bolívar, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa si ya no lo es? Y, y él decía que la única manera de recuperar el nombre de Bolívar era cambiando el nombre de la moneda por peso, por cualquier otro nombre, pero que no fuese ya el nombre de Bolívar, porque cada vez que estabas regateando algo, estabas regateando el nombre del Libertador. Y él decía que el Libertador era solo uno. Y, y, en eso tuvo discusiones importantes con muchísima gente por ese tema, porque él decía que había que hacer una campaña publicitaria a nivel nacional para recuperar el nombre de Bolívar, cambiar el nombre de la moneda y hacer una campaña que dijera, Bolívar solo hay uno, la moneda se llama peso. O decir, Bolívar ya lo dijo, la moneda se llama peso y Bolívar solo hay uno. Y hacer esa campaña que en cualquier ministerio, en cualquier dependencia federal, en cualquier dependencia pública, en cualquier organismo, pues atendieran el teléfono diciendo eso. Y que con eso el país iba a retomar su rumbo y que iba a salir adelante gracias a solamente cambiar ese pequeño paradigma. Oh, wow. A ver, hay una historia interesante que, que, que en oportunidades, que no sé qué está pasando, tenemos un pequeño rollo aquí técnico, disculpen. Hay una historia interesante con su tío, Carlos Otolina, que él estaba subiéndose en una mata de tamarindo, subiéndose en una mata de mangos, no sé, una mata de tamarindo muy cuando era muy chiquito. Y trata de montarse, y le pide permiso al tío, y el tío le dice, sí, vale, anda, ve y móntate. Y nadie quería que se montara. Y él insiste, tuvo horas en eso. Y entonces el tío le dice, insiste, hasta que puedas llegar al tope del árbol. Y bueno, estuvo todo el día en eso, hasta que por fin logró montarse. Please ask someone to leave, like the person to join. Qué raro esto, disculpen, pero tengo un tema técnico aquí. Ok, ya. Ahora sí. Ok. Entonces, insiste todo el día hasta que por fin llega y se monta en la mata y el tío le dice, nunca digas que no puedes. Todo lo que el hombre se propone, lo puede lograr. Con esfuerzo, constancia y voluntad. Esas palabras le quedaron a él marcadas y lo comenta muchísimo en muchas de sus entrevistas, porque le quedaron a él marcadas. Eso fue su tío muy joven y todo lo que un hombre se propone y él lo aplica y empieza a aplicarlo de manera consuetudinaria. Todos los días empieza a aplicarlo y todo lo que se propone lo logra. Y bueno, y así fue. Logró una vida increíble. Él se muere a los 49 años. Y hay varias escenas de él muy simpáticas cuando dice que le estaban diciendo viejo y lo que tenía eran 45. Y yo que tengo ahorita 45 años, lo veo a él en la televisión, en las grabaciones, y me da mucha risa porque eran muchas discusiones entre él y Musiu diciendo que nos están diciendo que somos viejos, y él se sentía jovencito.
Y bueno, hoy en día pasa igual, pasa lo mismo, ¿no? Que ya viene alguien joven y te dice, hola señor, tú lo volteas a ver raro. No, mi viejo me dijo tal, ya mi hijo me dice mi viejo, o sea, entonces, y yo le digo mi viejo a mi papá y se pone, no le gusta, pues, o no le gustaba, ya no le para, pero hace 20 años no le gustaba mucho que le dijera mi viejo. Pero bueno, es una realidad. Y, y él se sentía jovencito. Entonces, hay una, hay una anécdota importante y en esta anécdota importante quiero que les quede, que les deje algo en el tema de la planificación. En muchas oportunidades llegaban artistas, llegaban talentos nuevos al canal y él se encargaba de ver el talento y que expresara, que mostrase lo que estaba haciendo, su show, lo que fuese que estaba haciendo, y él decidía si lo incorporaba o no lo incorporaba en el programa. Y en una oportunidad llega una cantante que tenía tiempo en el ruedo, y ella viene y se presenta y les comenta, este es mi show y tal y qué sé yo, y el hombre en lo que termina le dice, yo les aconsejo que practiquen 4 horas diarias por los próximos 6 años y después vienen otra vez al programa. Así así de perfeccionista era Reni. Y eso lo que te denota es un tema de planificación. La gente piensa que puedes lograr ser el número uno, puedes lograr ser eh, exitoso rápido, y resulta que requiere de mucha dedicación. Cuando ustedes ven profesionales explotando, o profesionales creciendo, profesionales en el mundo impactando millones de personas, cientos de millones de personas hoy en día, es producto de todo lo que practicaron en privado por tantos años. A ti te van a premiar en público por todo lo que hiciste, por todo ese esfuerzo que practicaste por horas y por años en privado. Y eso es importantísimo porque la gente piensa que Messi es Messi porque, bueno, tuvo un don y tal y qué sé yo, pero se les olvida la cantidad de horas, horas y horas y horas que ha pasado ese muchacho entrenando y entrenando para ser el número uno. Al igual que Cristiano, al igual que Rafa Nadal o Roger Federer, si estamos hablando del tenis, y si hablas de Serena Williams en las mujeres, Tiger Woods, o sea, no es casualidad, ellos son premiados en público por lo que practicaron en privado por tantos años. Ayer, por ejemplo, en el partido de la Supercopa, Messi le dan su primera tarjeta roja en 15 años. Imagínate lo impecable que es un jugador para tener 15 años consecutivos jugando, y ayer, después de 753 partidos, pues le otorgan una tarjeta roja, pues porque comete una falta. Una falta que comete cualquiera en cualquier partido, una falta fuerte, pero imagínate, 15 años. Entonces, no solamente es para ser número uno, es que ser impecable, ser perfeccionista, es trabajar eh, con un método, es trabajar con voluntad, como decía el tío de Carlos, con el tío Carlos, voluntad, proponérselo para poder llegar a la meta. Es importante el tema de la planificación. Para él la planificación era increíble. Él se encargaba del más pequeño detalle y explicaba las cosas varias veces. Pero si ya después de explicar varias veces, 5 o 6 veces, le explicaba a alguien algo y no lo completaba, no lo hacía, ese estaba despedido. El día siguiente no venía, pues. Porque era muy exigente. La gente que dice que lo conocía era un animador, era increíble, era encantador, era simpaticísimo, pero cuando era tu jefe era implacable. Implacable, que no permitía errores, no permitía que en el set se le atravesaran, por ejemplo. Decía, si se atraviesas, te vas. El día que te atravieses en el set, te vas. Y en varias oportunidades tuvo que hacerlo. Y esa forma implacable a veces de ser, bueno, hacía que lograra que fuese lo que llegó a ser, ¿no? Lo que fue el número uno de la televisión, el eterno número uno. Amigos de él hay muchos, pero está, por ejemplo, Osvaldo Yepes, Guillermo Morón, Napoleón Bravo, Gonzalo Pérez Hernández,
Gonzalo Fernández de Córdoba, um, bueno, obviamente Amable Espina, que ya lo mencioné, y algunas de las marcas, porque mucha gente quizás se acuerda, las personas que ya son de mayor edad, saber y gobierno, se acuerdan que él tenía unas, una publicidad muy buena, por ejemplo, con las marcas de cigarrillos, en aquella época el cigarrillo no era ni sombra de lo que es hoy, porque no había ninguna demostración de que fuese dañino en aquel momento, estaba empezando el cigarrillo, tenía poco tiempo. Pero el alcohol, por ejemplo, él representó varias marcas de alcohol y después las dejó porque se dio cuenta pues que era un vicio. Pero algunas de las marcas que representó fue el Banco Hipotecario Unido, Aceites El Dorado, Mayonesa Babesa, Zapatos Keds, inclusive sacó unos zapatos que se llamaban los Rennie Keds. Y bueno, se pusieron esos zapatos en los años 70, una cantidad de chamos, los Rennie Keds. Y otra cosa jocosa que tuvo tuvo tanto impacto en el marketing, en la publicidad, en el mundo del espectáculo, que le sacaron un juego que se llamaba el juego de Rennie o el show de Rennie, que es un juego de monopolio tal cual, con los billetes, con las calles, con todas las cosas de él. Le hicieron un juego en su momento, pues, ¿no? Él introdujo, por ejemplo, puso un chimpancé a hacer publicidad con él. Hizo cosas increíbles, cosas que en ese momento eran impensables, que hoy en día sí la ves y te parece normal, pero cuando uno se retrotrae se va a la época, en el momento, en la Caracas. Él venía de lo que llamaba Arturo Uslar, la Caracas de los techos rojos y las lámparas de aceite. O sea, él era de esa generación. Entonces, pensar que en ese momento él podía traer a, a escena un chimpancé, pues de verdad que era un tipo de avanzada, pues, ¿no? Al igual que las actrices trajo, todos los actores y las actrices que trajo, siempre se trajo el mejor talento del mundo. Y cuando digo el mejor talento del mundo, lo que es, por ejemplo, hay varios, eh, varios amigos de él que hacen entrevistas de él, que dicen que lo único que no se trajo fueron a los Beatles, que fue lo único que le faltó, pero se trajo a los mejores de toda la época. O sea, los artistas más reconocidos en el mundo los trajo para su programa. Y, y bueno, era una Venezuela increíble en la que existía, por ejemplo, Bolívar Films. Él hizo varios trabajos con Bolívar Films, hizo varios trabajos con RCTV, con Venevisión, con Televisa, que era lo que era Televisa. Pero bueno, pasa mucho tiempo en una y se cambia para la otra y se cambia para la otra porque era tan fuerte el ancla que él hacía en cada uno de los programas, era tan importante su influencia, la influencia que él lograba en cada uno de sus programas, que él prácticamente ganaba más que las televisoras. Entonces las televisoras no, como que no era negocio para ellas, y en un momento dado, pues le cortan el aire y le dicen, mira, ya hicieron un acuerdo tripartito las tres televisoras. Una televisora era de Cisneros, que era Venevisión, estaba Marcel Granier en RCTV, y, y la televisora, creo que el canal 11, después fue Amable Espina y Ricardo Espina, el canal 8, el canal 5, y había un canal que era de los Folmer, que después se lo vende el gobierno, como que es el actual canal 8. Pero se ponen a hacer un acuerdo y mira, dicen ya está, no más productores independientes, tienes que ser empleado del canal para poder trabajar con nosotros. Y nace otro periodo en la televisión. Pero él llegó a ser tan importante que en cada una de las televisoras, en cada una de ellas ganaba más él que toda la televisora, porque era un grandísimo vendedor, era increíble, pues, ¿no? Cuando hablábamos de la campaña de recuperación del Bolívar, una de las cosas que decía, e hizo varios documentales no solamente de Bolívar, sino documentales de Venezuela. Él decía que Bolívar era como la máxima representación de Venezuela y que o la máxima representación de la venezolanidad, pues, ¿no?
y que realmente su amor por Venezuela lo denotaba y lo expresaba en recorrer el país, pues, ¿no? Porque él decía que para poder amar algo, tienes primero que admirarlo. Y si tú admiras, después amas, luego puedes lograr cosas extraordinarias. Entonces él se dedicó, ¿cómo puedes admirar algo si no lo conoces? ¿Cómo puedes admirar a alguien o algo si realmente no lo has visitado? Entonces él se dedicó a visitar todo el país y hizo un documental importante. Creo que el primer documental a color lo hizo en el Churumberú, en el Salto Ángel, muy cerca de Canaima, y se hizo un viaje en Curiara, estuvo horas y horas y horas. En esa época no existían los campamentos que hay hoy, o quizás estaban empezando los campamentos, el campamento de Avenza, el campamento de Rudy, pero esos campamentos, Ucaima, pero en aquel momento quizás tuvo que recorrer en Curiara, cuesta arriba, y hizo su primer documental a color y lo hizo del Salto Ángel porque es lo primero que amaba o lo que más a él le daba emoción y le daba alegría en su corazón era Venezuela. Y cómo podías admirar a Venezuela si no, si no la habías visitado, pues, ¿no? Estamos hablando hoy de Renio Tolina, que era el número uno de la televisión venezolana, para los que están entrando ahorita. Y, y un poco esa era la idea de Reni, pues, ¿no? Ir y visitar. Entonces hizo muchos documentales en distintas partes. Cuando puedan verlos en YouTube, están todos los documentales. Y él se va para Valera, se va a Mérida, se va a una cantidad de sitios. Y bueno, y ahí mismo, de ahí sacaba patrocinantes para los viajes. Entonces hacía de repente uno con el Toddy, uno con el cigarro Viceroy, o con Camel, o qué sé yo, con cualquiera de los productos que él tenía, Jabón Las Llaves. Él decía que Jabón Las Llaves a él le olía a Venezuela, le olía a Venezuela, a esas casas con cemento pulido, cemento fresco. Y a él ese olor le traía un olor, pero eh, fundamental de Venezuela. O sea, que su amor por Venezuela siempre estuvo allí, mismo que él viajó muchísimo. Siempre estaba allí, estaba presente en sus programas. Entonces hizo programas, por ejemplo, en París o en Italia, en Londres, hizo muchos programas y se llevaba el equipo y hacían joropo en la Torre Eiffel, hacía en Trocadero, se llevó a unas bailarinas e hicieron en el Trocadero un show de Reni. O sea, que era un tipo genial, genial porque tenía esa conexión con el país y además podía estar en su año sabático y también producía, producía cosas increíbles, pues, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un pequeño resumen de las claves de Renio Tolina para ser el número uno, para ser el eterno número uno de la televisión en Venezuela, era la excelencia y la perfección, esa capacidad histriónica que tenía él de conectarse con la gente, esa capacidad de echar chistes de la nada, el estudio y trabajo creador, trabajo arduo, trabajo, em, estudiar para poder presentar lo que vayas a hacer, estudiar para poder estar todo el tiempo preparado para cuando vayas a dar la presentación, no hacer algo sin ningún tipo de preparación. Abundancia, él era símbolo de abundancia y abundancia en todo tipo, en todo su espectro, pues, ¿no? El nuevo estilo que él logró de televisión, que era sencillez, ingenio, franqueza y cordialidad, esa manera de comunicarse. Para vender hay que conocer el producto y hay que conocer a fondo la empresa y quiénes son los dueños de la empresa, para vender lo que fuese. Y aquí nos está dando un tip el vendedor número uno de la televisión de los años 50 a los años 70. Y aportar esa sensación o ese sentimiento o esa, esa conexión desde el corazón con el cerebro y los clientes. O sea, tratar de conectar corazón, cerebro con el cliente. No, él fue precursor en esa área. Hoy en día hablan de la neuroplasticidad o de la neurociencia o de la neurolingüística, la programación neurolingüística o de las neuroventas, porque hay forma de lograr conectar
con los clientes a través del cerebro, él lo hacía innato ya desde aquella época, él hacía esa conexión. Y le hacía mucho en su verbo, porque en esa época el verbo era muy importante para la gente, lo hacía mucho en su forma de hablar, lo hacía mucho en su, en su sencillez. Por ejemplo, siendo el número uno de la televisión, él, por ejemplo, un buen día, mi suegro estaba trabajando mi suegro, Ricardo Espina, estaba trabajando en el aeropuerto nacional, en el aeropuerto de Maiquetía, y su trabajo era contar con un marcador, contaba el número de carros que pasaban por el aeropuerto, porque estaban haciendo una campaña, estaban haciendo algo, un trabajo de la autopista, algo estaban haciendo. Eh, y él estaba allí y de repente pasó René con su carro último modelo espectacular. Él tenía un Mercedes 600, tenía un Lamborghini de Miura, que en el momento era el más atómico del mundo. Tiene una fascinación importante por los carros y pasa con su carro espectacular y se detiene y reconoce a Ricardo, que era el hijo de Amable, hijo de su pana. Y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y se queda hablando con él 10, 15, 20 minutos hablando de cualquier cosa. Y eso es como una anécdota que sale en uno de estos videos de la palabra compartida, que le explica allí, porque son anécdotas jocosas en las que él no importaba ser el número uno, lo que fuese, y tenía 10 minutos para compartir con el hijo de un amigo o compartir con alguien. Pues no aprendía, decía que él aprendía de cualquier persona, aprendía de todo el mundo. Y esa capacidad histriónica de poder conectarse y comunicarse y echar chistes y estar todo el tiempo conectado y también ser implacable cuando había que serlo, era lo que le permitía, pues, era lo que le permitía tener ese éxito brutal. Y eso me recuerda un poco a mi abuelo, que tenía capacidad histriónica, tenía capacidad de chistes y demás, pero cuando se trataba de negocio, se trataba de trabajo, se trataba de un empleado o lo que fuese, era implacable. Era más o menos ese estilo, pues, ¿no? Y era más o menos bueno, quizás era menor, él era menor, mi abuelo era de 1912, él era del 28, o sea que me llevaba 16 años. Em, um, Reni en sus programas, una de las cosas que yo veo en general, cuando se metan en YouTube y vean programas que él hacía, eran unas superproducciones. Entonces él dedicaba horas, no solamente para hacer el análisis de los artistas que iban a trabajar con él, sino dedicaba horas a todos los más mínimos detalles que aparecieran en pantalla. Era perfecto, pues, ¿no? Las obras de arte, lo que colocaba, lo que hacía, la manera como estaba el set, de todo, el más mínimo detalle, él se ocupaba. Eso es una buena lección para nosotros que buscamos la inmediatez en todo, que buscamos que todo sea ya inmediato y hay que tener un tiempo y espacio para pensar, sentarse, hacer estrategia, hacer planificación, eh, hacer, hacer un propósito y hacer una visión, mira, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? Para proponerte algo que quieras lograr, proponerte, escribirlo, dejarlo plasmado, revisarlo y verlo diariamente o semanalmente o toda la semana, o lo colocas en cualquier lado de tu oficina para que conozcas esas metas. Y eso lo logras. Pero hay que ponérselo y hay que estar y trabajar en consecuencia, estar todo el tiempo trabajando enfocado en eso que quieras lograr y lo vas a lograr. Y, y bueno, esa era la manera, esa era la metodología de él, aplicada al final. Al final, en el año 79, él muere en este accidente de aviación. Dicen las malas lenguas que hubo dicen las malas lenguas, no, dicen como unas teorías de conspiración, pues que acabaron con su vida, lo mataron, porque fue un homicidio, que no fue casualidad, pero se murieron con él todos los panas. Venía el presidente el jefe de campaña, venía todo el grupo, ellos iban a Margarita, iban a un viaje a Margarita a filmar allá, pues, ¿no? Entonces, bueno, estas son las claves de René Tolina el día de hoy. Quería darles este lunes motivacional, quería que supieran un poquito de la vida de un venezolano insigne, supieran que Venezuela fue el país número 6 en tener televisión en el mundo, que poca gente quizás lo sabe, supieran la vida de un extraordinario locutor, showman, que estuvo en Nueva York en ABC como anchor del programa más importante de los Estados Unidos. Y bueno, después obviamente vuelve a Venezuela porque él pasa un año acá y después dice, no, yo tengo que volver a mi país, se devuelve a Venezuela.
Y bueno, grandes logros, cosas increíbles que él logró y que en su corta vida, porque vivió casi como Simón Bolívar, 49 años, Bolívar vivió 47, entonces en su corta vida logró tantas cosas. em, y darles un poquito esos tips que se puedan llevar con un poco cuál era su cultura, su forma de trabajar, su manera de hablar, su manera de decir y obviamente sus claves para el éxito. Esa era un poco la idea y eso es lo que hacemos los lunes de motivación, tratar de darles ese contenido. Síganos en las redes, compartan este contenido con los que nos siguen desde Open Insurances, con @gosjuanca, los que nos siguen en @gosjuanca, sigan nuestra cuenta de Open Insurances. Ahí estamos todo el tiempo compartiendo valor y agregando valor, dándoles conocimiento lo más que podamos. Los miércoles estamos haciendo el programa de Secretos de un Corredor y cada vez traemos un personaje nuevo, un personaje interesante, un personaje que nos deje, que nos agregue valor y nos deje un buen mensaje relacionados con todas las áreas. Hemos hablado desde marca personal hasta seguros de cualquier tipo, pero hemos hablado de intraemprendimiento, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de inmunonutrición, hemos hablado de alimentación, de la salud, hemos hablado del coaching, hemos hablado de yoga, de meditación, de todas las claves y los secretos para ser un gran corredor, para ser un vendedor de intangibles, para ser el mejor vendedor en lo que quieras hacer. Porque fíjense que Reni era un vendedor nato y yo creo que él nunca fue a reunirse con nadie a venderle ningún producto, él lo hacía todo a través de las redes, todo a través de la televisión, que son las redes hoy en día y que es la manera de conectar hoy en día. Estamos reunidos acá y salimos en 4 o 5 plataformas a la vez. Eh, Ojalá Reni hubiese tenido este espectro y sería wow, lo que sería. Obviamente hubiese sido presidente de Venezuela, sin ninguna duda. Y bueno, esa es un poco la idea y que compartamos este lunes y arranquen planificando la semana. Una de las cosas que yo hago es que el domingo me agarro un par de horas del domingo y hago la planificación de la semana siguiente. Y bueno, arrancar temprano, meterse en esa disciplina y bueno, ánimo, mucho ánimo. Un gran abrazo, muchachos. Saludos. Bueno, muchachones, pórtense bien. Gran abrazo.